Hola a todos, ¿qué tal? Somos Al Filo de la Patria. En este podcast queremos tratar temas de relevancia, sobre todo de tecnología, y próximamente iremos invitando a más gente que podrá ir hablando de no solo de temas de sus empresas y así, sino también de cosas que les hayan pasado a lo largo de su vida y cosas que sean interesantes. Queremos que esto sea algo nuevo y ya. Gracias, Camilo, por dar la bienvenida a este podcast. La verdad es nuestra primera vez haciendo eso, así que ya nada, ríanse con nosotros de todos los errores, todo lo que sucede en el podcast. Va a estar bacán. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que lo habíamos preparado ya días atrás, que es acerca de la inteligencia artificial. Vamos a ir conversando muchas cosas contextuales, es decir, no elevándolo tanto al al tema normal, técnico y todo esto, sino ver qué incidencias prácticas tiene en la vida, qué es lo que piensa la gente, y hacer preguntas un poco random del uso de esta tecnología. Entonces, Camilo, cuéntame algo. ¿Tú qué piensas o cómo le explicarías la inteligencia artificial a tus abuelitos? O sea, si tú tuvieras que explicarles a tus abuelitos para qué sirve o qué es, ¿cómo les explicarías? Aunque creo que ya los abuelitos de Camilo ya Que vieron Terminator. sí. Me olvidé siempre que me habló una vez de Skynet ¿Ya? o de Terminator de algo de eso. A Schwarzenegger lo conoce y supongo que sí lo conoce a Terminator. Pero no sé, o sea, siento que Pero cómo le explicarías? creo que le diría que es como hablar con una persona. ¿Ya? O sea, obviamente siempre va a tener respuestas condescendientes Pero haz porque, de cuenta, a ver, pongámonos un poco más groseros en el tema. Digamos que tu abuelito no maneja computadora, nada por el estilo. Hipotéticamente, que creo que es el denominador común de los abuelitos en la ciudad. Digamos que no maneja computadora, con las justas del celular para llamadas y WhatsApp. ¿Cómo le dirías? Aunque creo que ahora es más fácil, porque con el WhatsApp es como escribirle a alguien, de verdad. sí, aunque está metido el de Meta ahí. Mm, Ujú. Entonces, es que ya me pasó una vez. Sí, o ya. sea, me preguntó que qué era la IA y cómo la Ujú. podía manejar. Entonces yo, en esa época no había el tema de Meta ahí, sino que solo había el de ChatGPT. Entonces yo le dije que pueden entrar a la web y es como escribirle a una Ah, persona. claro. Entonces, pero ahí resultó otra cosa que me preguntó que qué es la web. Entonces yo le iba Ah, explicando ya. todo y le fui paso a paso Ah, vas desde que, traspolando full temas, claro. sí. Mm. Entonces, Ah, bueno. ya una vez que estuvo aquí, estuvo en la página de GPT, no sabía qué decirle, porque me decía, lo saludo, o sea, Ah, ¿cómo porque yo le procedo? dije, claro, Claro. porque yo le dije que era como hablar con una persona. Entonces me Ya. dijo, tengo que saludarlo y tengo que hacerle así. Entonces le dije, no es necesario, pero se tiene mejores respuestas cuando uno lo saluda y así. Entonces poco a poco lo fue entendiendo, pero después me dijo que ya no. Claro, creo que ese tipo de tecnología, como es bastante usable, o sea, a nivel de facilidad, permite igual ir que una persona que no sabe de tecnología en una media hora ya está, o sea, ya puede Ujú, irle preguntando cualquier cosa random. Pero claro. digamos, siguiendo el contexto, ya yéndonos de los abuelos un poco más atrás, ¿qué crees que, por ejemplo, aquí ya en Loja, un alcalde o un fundador, por ejemplo, Alonso de Mercadillo, qué crees que le preguntaría a la inteligencia artificial en ese tiempo? Chuta. Es complicado porque, o sea, yo muy bien no conozco la historia, pero de aquí de Loja al menos. Pero supongo que le haría preguntas del tipo, en el caso de una rebelión Ah, de protestantes o gente que está en contra mía, ¿qué podría hacer? O también me viene a la cabeza de cómo formar un gobierno o ah, cómo descentralizar algunas cosas y así. claro, bacán. Sí, Entonces supongo sí, que, no sé. O sea, eso me trae ahora a mí el tema de los gobiernos actuales. claro. O sea, cada Ocupan, vez la inteligencia artificial va siendo más accesible y da respuestas mucho más rápidas. Ponte o sea, saliéndonos un poco del tema y volviendo ya a nuestra realidad, ponte, en mi caso, en la escuela mandaban un deber hacer una consulta. En ese tiempo existían las láminas educativas, existía, bueno, los los libros, libros, todavía existen, pero ya no se muy usa. poco. No, claro, poco se usa porque ahora le preguntas algo y ya te da redactado en número de palabras. Antes, imagínate cuando te mandaban, al menos yo siempre era bien quisquilloso en este tema, cuando te mandaban un ensayo de 300 palabras, irlas contando, ahora te vas al Bora chat. te las cuenta. Claro, ahora Ahora ya, Bora. ya no te demoras nada. Y ahí viene el siguiente tema, que es ya irnos metiendo un poco en contexto y es el tema educativo. ¿Tú crees que, que la IA está
o sea, más bien al revés, ¿el sistema educativo está preparado para esta inteligencia artificial? ¿Crees que los nuevos profesionales son buenos, malos, o simplemente no le pegan no dan pie con bola? ¿Qué opinas tú ahí? O sea, el sistema educativo actual se ha venido criticando full. Y ¿Ya? no solo desde que salió la IA, sino desde hace mucho tiempo. O sea, yo he escuchado que es ineficiente porque premia a la persona que más recuerda y no a la que más sabe. Porque, por ejemplo, yo podré saber mucho de tecnología y nada de Oye, matemáticas. eso es bacán, amplíalo. ¿Cuál es la diferencia entre el que más sabe y el que más recuerda? Está interesante. Verás, por ejemplo, ¿qué se califica en un examen? Lo Ujú. que recordaste de la prueba. Ya. Entonces, por ejemplo, es una prueba de ciencias naturales y Ujú. tengo que ver qué es la célula eucariota, por Ah, ejemplo. ya. Si la noche anterior yo estudié qué es la célula eucariota, al otro día voy a saber y después de una semana se me va a olvidar. Claro. En cambio, ese es el premio al que más recuerda y no al que más sabe. Ujú. Porque, por ejemplo, yo podré, no sé cómo resolver este ejercicio de matemáticas, por ejemplo, pero me sé, recuerdo la fórmula. Entonces, más o menos voy Claro. acordándome y de cosas así, y de lo que aprendí ya puedo ir resolviéndola. Claro, es que un poco también es la parte, ¿cómo evaluarías tú entonces a una persona? Digamos que, claro, o sea, yendo a la lógica común, la gente evalúa a las personas le hace preguntas de contenido para que ellos las contesten y ver qué tanto saben. Ujú. Pero, digamos, ¿cómo evaluarías tú en ese contexto a la gente? O sea, creo que depende más bien del contexto real de lo que Ujú. se vaya a ocupar. Porque, por ejemplo, para entrar a una empresa, no sé, de químicos, o sea, Ya, por ejemplo, de que hacen gente que hacen jabones, ya. ¿qué, que te valdría más a ti? Una persona que sepa cuál es que se acuerde el día anterior estudió todo sobre los jabones y sepa cuál es la fórmula, o una persona que ya sepa directamente cómo hacer el jabón. O sea, por ejemplo, tú Claro. le das, es que viene también el tema de la experiencia. Claro, pero digamos, ahora se me hace muy fácil porque lo entiendo. Digamos, en la empresa nuestra hacemos una prueba de lógica y no de contenidos, o sea, solo para ver habilidades, un poco duras, otro poco blandas, para saber que igual si está alineado con los objetivos de la empresa. Digamos que ya lo tienes, al menos de mi parte, está claro y creo que las personas que acceden también están claras en cuál es el tema futurista con esta inteligencia artificial. Pero en el caso de un niño, ¿cómo lo evalúas a un niño explicándole todo esto? Porque tipo, a alguien grande tú Claro, le dices, oye, ya, ajá. mira, te voy a evaluar Es esto de que acá. pienso que en los niños sí te tendría que... Porque mira, estamos en un contexto que los mismos niños saben mucho más que el profe en cuestión de IA, porque tú le das un celular a un niño, te genera imágenes, te Claro, genera videos. de Skibidi eh, Toilet, todo, ajá. claro, exacto. Te genera incluso ambientes totalmente funcionales en cuestión de Minecraft, te genera escenarios, incluso mucho más que un profesor. Y cómo ahí le metes. Y eso también creo que nos está quitando bastante identidad, creo yo. Porque al menos esto de la IA, ChatGPT y todo esto, no va de manera directa, pero siento que poco a poco se va perdiendo la cultura nuestra, o sea, lo que somos como lojanos, como personas y más bien nos convertimos en ciudadanos del mundo, que tampoco lo veo mal, pero Es está que, pasando. ajá, claro, tienes razón. No está mal, pero es que ahí viene la cosa, porque, por ejemplo, ahora, yo al menos no tengo esa dependencia, pero conozco a bastante gente que tiene esa dependencia de preguntarle todo a la IA. Claro. O sea, por ejemplo, hoy voy a hacer, tengo que hacer, ir a lavar el carro, luego, por ejemplo, ir a la empresa, cambiar alguna cosa en la casa y es, por ejemplo, cambiar el gas en la casa Ujú. y arreglar el foco que se dañó. Sí. Entonces, por ejemplo, conozco personas que van y le dicen a la IA, tengo que hacer todo esto, ordenamos por orden de prioridad. Pero digamos, y volviendo al tema, o sea, al caso, ¿cómo evaluaríamos un niño que ya crece, o sea, nace y crece con IA? ¿Qué propondrías tú? Lo que tenga a la mente. No tiene que ser una respuesta súper formal. Creo que en base a la creatividad, Sí, ¿no? porque al menos las ciencias que tenemos ahora generan imágenes y todo, pero están bien limitadas por el prompt que se le manda, por, por lo que uno se escribe. Mientras mejor Ujú. sea lo que uno se escribe, mejor va a ser la salida. Creo que eso debería ser una materia de escuela y de colegio. Aprender a hacer Hacer preguntas, prompts, sí, ajá. hacer preguntas correctas, porque me ha pasado en el trabajo, en la vida, en muchas cosas. Y es lo que me pasa a mí, por ejemplo, recién tuve ese problema. O sea, bueno, no fue un problema, sino que fue una Ujú. situación en la que intercambié mi compu con la de mi ¿Ya? hermana.
¿Ya? Y entonces le digo, ¿puedo preguntarle unas cosas en GPT? Y me dice, sí, no hay problema. Entonces yo cogí, abrí un chat así normal que tenía ella y vi ¿Ya? el tipo de preguntas que le hacía. Ella tiene de computación lo que yo tengo de médico. Ah, No ya. sabe absoluta, o Ya. sea, sabe de manejar celulares, sí, pero por ejemplo, si le digo, dame el Maven de tal cosa, no sabe nada. Claro. Entonces veía el tipo de preguntas que hace ella y, o sea, sí son full, o sea, Es que no le da el contexto necesario para que la IA pueda entender porque de antemano piensa que ya sabe todo. Y es como exacto. crear, o sea, es como conocer a una nueva persona y explicarle toda tu vida para que sepa qué responderte. Y aparte hay que, justo conversar con un amigo que ahora vive usted en el extranjero y me decía que yo tenía mucha vergüenza al preguntarle a la IA, y era verdad, ahora le he perdido vergüenza. ¿En qué sentido? De que, ponte, al inicio, no sé si a alguien le pasa, a los que están viendo esto, al inicio yo le preguntaba cosas muy puntuales, por ejemplo, estaba haciendo un programa, qué sé yo, voy a poner un tema random, para emitir facturas. Y yo le preguntaba, solo para ejemplificar, ¿cómo se calcula el IVA aquí? Y me daba la respuesta. Y mi amigo me decía, no, pregúntale todo, o sea, ya cómo tengo este programa, tengo esto de acá, o sea, Claro. era, y prácticamente era cargarle todo, un prompt de unas 3000 líneas, por ejemplo, y me daba una respuesta y me dice, a la final es una máquina y te va a responder. Es que es el objetivo y es lo que a veces algunas, o sea, claro, ahora está limitado por el tema de cuántas interacciones tienes, pero Ah, por ejemplo claro, cuando recién salió no tenía límite ah, y claro. puedes preguntarle todo lo que querías. No, sí tenía límite por el tema de tiempo, ¿verdad? Más, o sea, no por el número de preguntas, pero sí, por ejemplo, me acuerdo que cuando salió ChatGPT, que creo que la primera versión fue ChatGPT 3, Sí. te permitía solo acceder a datos del 2020 hacia atrás. Ujú. Y si pagabas la versión premium, te permitía acceder a ciertos datos de lo actual. Porque recuerdo que cuando salí tú le preguntabas cuál es el presidente de Estados Unidos, te daba El de el de esa los, época, sí. ajá, Y por ejemplo se le preguntaba algo y decía, mi base de conocimiento solo es hasta 17 de noviembre, algo así era. ajá. Y ahora prácticamente Está conectado a liberaron internet. todo porque ya salió este tema de DeepSeek, de Grok, de Llama AI, de Gemini. Gemini, sí, El tema de DeepSeek es súper interesante de cómo lo hicieron para abaratar los costos. No sé ya. si te la sabes, es full interesante. Ah, sí, y ahí viene algo que comparto bastante, ¿verdad? Hay un libro que se llama La física del futuro, que es de Michio Kaku, me encanta. Y este man plantea algunos escenarios justamente de inteligencia artificial y él lo ata con la ley de Moore. Para que tengan doy un poco de contexto, que es la ley de Moore. La ley de Moore dice que Lo cada tengo. año se elevan exponencialmente la producción de transistores. No recuerdo ahora mismo qué tanto, pero por ejemplo, por poner un ejemplo muy básico, si antes se producía un transistor, el siguiente año van a haber 10 y el siguiente año 20 y el siguiente año 40. Entonces, y cada vez se van haciendo más pequeños, más Ujú. pequeños. Entonces él te lleva es un buen narrador, te lleva desde desde un computador súper antiguo hasta tener ropa inteligente, porque los transistores se vuelven tan pequeños y tan baratos luego porque si es más pequeño, utilizas menos silicio, utilizas menos componentes electrónicos, literalmente se vuelven más baratos y el man te habla de ropa inteligente y de muchas cosas y todo esto ronda alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, claro, lo de DeepSeek, más o menos entrando en contexto, básicamente ellos hicieron lo mismo que ChatGPT con menos, con menos Lo herramientas, abarataron. claro, y más allá de todo eso liberaron el algoritmo. Sí, O el sea, tú free. literal te lo puedes descargar al DeepSeek en la computadora y puedes hacerlo funcionar sin internet e ir alimentando esa base de conocimiento. Eso es bacán. Eso es Pero súper es que ahí bacán. viene otro tema. Y es el tema de consumo de energía. Porque, Claro. por ejemplo, para correr una IA, yo aquí en mi compu no puedo. Una Ujú. IA completa. Una full limitada, sí. Claro, y es chévere o sea, que haya una competencia oriental, porque siento que, por ejemplo, antes y hasta ahora, que tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, créame una imagen del Ecuador, por decirte, del año viejo, ¿ya? Y te da unos muñecos así súper elaborados, o bien Disney, o bien arte moderno en general, pero no te da algo autóctono, Ujú. o sea, no te da algo propio, entonces ahí es lo que digo que es tipo estamos perdiendo identidad también en ese plano, y hoy creo que o ayer veía un artista que los ilustradores digitales, por ejemplo, había una empresa, creo que de aquí de Ecuador mismo, que te pintaba como si fueras un personaje de Los Simpsons.
Mm. Y te cobraba por eso, creo Ujú. que como $50 o algo así. Se veía bacán y era full novedoso en su tiempo. Pero ahora tú le preguntas al... O sea, se le manda la foto y te Y ya dice, ajá. está. Es lo que pasó recién con lo de Estudio Ghibli. Ya, ahora vamos a ir desarrollando este tema. ¿Qué empleos crees que se pueden perder y qué empleos crees que se puedan ganar? Porque más allá de las explicaciones que tú le des a la gente, claro, por ejemplo, el logo del podcast ahora mismo lo generamos con inteligencia artificial y eso, o sea, lo único que le pusimos fue colores por cuestiones de tiempo y como que para entrar en contexto también. Sin embargo, digamos que tú eres un artista y eres ilustrador digital y digamos hacer una ilustración te demora unas 5 o 6 horas y la inteligencia artificial te la hace en 10 segundos. Y por más que tú le expliques a la gente, mira, es que yo lo hice así, le fui Ajá, detallando me parece. tal, creo que no van a valorar tanto. Y da mucha pena, la verdad, da mucha pena porque los ilustradores en general plasman un concepto. Y, o sea, prácticamente nos estamos enfocando a eso y es cuestión de tiempo para que cada país o cada región empiece a sacar su IA contextualizada a su entorno. Porque Claro. ahora mismo todo está centralizado, las IA están centralizadas en Estados Unidos y ahora en Oriente con el DeepSeek. Pues hay estos dos polos, todos contra mí solo es DeepSeek contra el resto. Ujú. Y no hay una IA local, andina, o por lo menos de la región sudamericana o algo que sea propio. ¿Qué empleos crees que se van a perder con la IA? Y cuáles nuevos van a surgir? Yo pienso que se van a perder los empleos repetitivos. ¿Ya? ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, fábricas, ¿Ya? full. Porque, por ejemplo, a una máquina, yo le puedo meter IA y le ¿Ya? puedo decir que haga todo esto. Y, o sea, el tema aquí era antes que se decía que, por ejemplo, estamos armando un carro y se cayó una tuerca, y no sabes de dónde es la tuerca, tal. Entonces Mm, una persona va a saber de dónde es y, por ejemplo, si era un motor y claro. sabe cuál es de dónde es y todo. Entonces, el tema con la IA era que ahora puede razonar. Ah, claro. Entonces ya puede ir viendo en el caso de que, por ejemplo, está armando el motor y se le cayó una tuerca. Ujú. Pero esa tuerca fue porque la otra máquina se le cayó y así. Entonces ahora pienso que empleos así, que son de armar cosas y todo, van a ir perdiéndose. ¿Y qué empleos crees que irían surgiendo? Es que es lo que te decía por el tema de la energía, que consumen Ujú. mucha energía porque están almacenados en racks y racks y racks de Ah, producción de procesadores. energía es un buen... Producción de energía una. Y, o sea, producción, por ejemplo, aquí en Loja tenemos las eólicas. Entonces, Claro. gente que le dé mantenimiento a las eólicas y todo. Claro. Otra O cosa, sea, y es bacán, por ejemplo, ahora con estos inviernos fuertes, no generamos nosotros energía, por ejemplo, de las corrientes de los ríos para generar energía local. Había unas buenas propuestas que yo las vi en una entrevista, realmente solo estoy transmitiendo este mensaje que, por ejemplo, las cuencas de los ríos que tenemos pueden mover turbinas para autogeneración local. O sea, no van a producir los gigawatts, los megawatts, pero sí van a ayudar a la generación, o sea, por lo menos a mantener, qué sé yo, que sea el municipio con eh, energía o sea, autogenerada. cuando la UTPL hizo lo de, no me acuerdo cómo se llama muy bien el evento, pero el hecho es que venían full gente, no solo programadores, sino un Ujú. montón de personas y vino un japonés. Entonces, ¿Ya? yo tuve la oportunidad de estar ahí en la conferencia del MAN y él dijo que Ecuador y varios de los países de Sudamérica tienen que comenzar a perderle el miedo a la energía nuclear. Claro, Entonces me dejó, o sea, me dejó pensando, y, o sea, ¿por qué el mundo en general le tiene miedo a la energía nuclear? Y fue por lo que pasó en Chernóbil y en Fukushima. claro. Entonces, él explicaba que la energía nuclear, o sea, por ejemplo, la gente sabe pensar que se tiene el cono de enfriamiento y lo que Ujú. sale es contaminación. En realidad no es así, porque lo que sale por el cono de enfriamiento es vapor de agua, porque lo único que Ya. hace la energía nuclear es que, o sea, yo no sé muy bien, pero es como que tiene un núcleo, calienta Mm. el agua, esta agua genera vapor y ese vapor genera una turbina y bota el... O sea, yo creo que a ninguna tecnología hay que tenerle miedo. O sea, y ahora que hablas de electricidad, creo que es un negocio full rentable. Pero a mí más me agrada la idea de la descentralización de la electricidad y la autogeneración local, bajo un montón de modelos. Por ejemplo, he conocido gente y gente muy cercana que tiene en sus hogares los paneles Los paneles, solares ajá, y son buenos. autogenera energía, y eso todavía no está regulado al 100 en este país. También hay gente que, por ejemplo, un amigo tiene un proyecto genial para casas que estaban asentadas junto a cuencas hidrográficas. Porque tipo, tú puedes coger esa cuenca, ponerle una turbina Ajá, y y te que genera energía. genere por lo menos luz para esos entornos, Ya, electricidad. ahora cuando pasó esto de la energía aquí en Ecuador, me salieron varios videos recomendándome lo de la energía solar. Y por ejemplo, Claro. vi a un chico que instalaba en Madrid.
les instalaba en su casa todo y dijo Ujú, algo súper interesante. Por ejemplo, digamos que mi casa necesita 20, por ejemplo, ujú, 20 watts para funcionar y mis generadores solares generan 50. Los 30 que me sobran los puedo almacenar en una batería o vender al gobierno. claro, Entonces, por ejemplo, y ahí es donde viene la colaboración de la empresa privada con la claro. empresa pública. Entonces, por ejemplo, yo como privado en mi casa pongo y supongamos que mi casa necesita 70 y mis generadores Genera 100, solares por 100, ejemplo. 200. Entonces, esto le vendo yo Claro, al gobierno y no venderle, por ejemplo, decir, ya yo les doy la luz que me sobra, pero no me cobren a mí la luz que les estoy claro, dando. y ese excedente siempre se lo vende, sucede en cualquier parte del mundo y aquí todavía es un misterio. Oye, y bacán, o sea, y bacán que lo nombras porque a mí se me vienen a la mente muchas ideas con lo que acabas de decir, porque imagínate descentralizar la energía, coger las cuencas hidrográficas de los lugares rurales, ver algo sustentable, generar economía para esos sectores y dinamizar el país y toda esa energía se la vende a la central y generamos ingresos para la gente que está lejos, claro que es algo muy utópico, pero puede suceder y a la final, como tú dices, la energía siempre se va a necesitar y ahora aún más con esto de con el tema de De la la inteligencia IA. Ujú. artificial y también y también viene atado un poco el tema de minería también, con este tema de la generación de transistores para el silicio y todo esto. Entonces, bueno, hay que ahora ir jugando con la naturaleza para llegar a un equilibrio, porque también es cierto, o sea, claro que generamos energía, pero digamos el hecho de que siga avanzando esto quiere Claro. decir que Es, co- vayamos a... es como, por ejemplo, el tema de los carros eléctricos. Claro, Para, o sea, por ejemplo, para generar un carro, solo un carro eléctrico, como un Tesla, se contamina full para sacar la batería. Entonces claro, hacían la comparación que para que tú tengas que, revertir la contaminación que generó haciendo tu carro, tenías que manejarlo 50 años claro. seguidos, o 100, no me acuerdo en realidad cuánto era, pero Y, era para que las emisiones que supuestamente ibas a tener si compras un carro a combustión, claro, con tu carro eléctrico ya las salvabas de alguna forma. claro, y aparte, o sea, el daño está ahí, es irreversible, claro. Y eso también debemos poner dos pilas, porque hacia allá vamos, hacia allá. O sea, para que ustedes le puedan preguntar al chat GPT, tiene que haber, tiene que haber transistores por detrás, tiene que haber minería por detrás, o sea, todo esto para una simple pregunta y tiene que haber alguien que genere energía. Y por otra parte, también, por ejemplo, ahora hay una sobredemanda de este tema de transistores y microprocesadores, porque, por ejemplo, ahora mismo el productor más grande está en Taiwán y no avanza a satisfacer toda la demanda de microprocesadores que tiene el mundo y justamente para los Teslas, incluso Tesla tuvo que bajar la producción de vehículos porque Ya no había. ya no había tanto Ujú. recurso, entonces también ahí viene el afán de ir haciendo convenios con otros países que tienen minas de silicio y toda esta situación. Entonces es bacán, mira, de la IA nos fuimos a la energía y ¿qué otra nota crees que impulsa este tema de la IA? Eh, una cosa que yo sabía decir en la exposición de mi carrera en la universidad es que la IA nunca, o sea, bueno, quizás en un futuro muy lejano nos pueda reemplazar, pero a corto plazo creo que no. Y lo que yo veo es que hay que aprender a ocuparla para potenciarnos a nosotros como Claro, personas. Porque, por ejemplo, el trabajo que antes nos tomaba hacer 6 7 horas, ahora lo podemos hacer en un ratito con la IA. claro, y por Pero no hay que ejemplo, caer en la dependencia de... claro, o sea, va de parte y parte, creo que hay que aprender a coexistir con la IA y más bien, hay una conferencia que yo asistí hace un año en Brasil, justo con unos señores del MIT que eran los que daban esta charla, y entre ellos había un profesor académico de la USP, de la Universidad de Sao Paulo, que él tenía una concepción bastante amable de la inteligencia artificial. Él recordaba, porque ya era mayor, él recordaba la era industrial y decía que eso potenció más bien la generación de empleo y estamos frente a una segunda revolución industrial, que es la de la Ujú. inteligencia artificial, y que probablemente vaya a tener el mismo impacto, o sea, en lugar de quitar empleos, producir más, porque ahora vamos a producir más, incluso a nivel de agricultura. Por ejemplo, antes había un tema que a mí me apasionaba mucho, que es el tema de agricultura de precisión, no sé si tú alguna vez lo escuchaste. Con O sea drones y que todo eso.
Sí, o sea, de poner sensores en las plantas Ah, no. y si una planta necesita 1 mililitro de agua, te daba el mililitro y no más, Mm, entonces con eso ibas estandarizando, pero la vida no funciona así. Yo creo que eso se puede potenciar aún más con inteligencia artificial porque ya le das a la planta lo que necesitas y de acuerdo al contexto, a la evaluación de minerales, o sea, claro. O sea, se me viene a la más, mente un proyecto. Yo me inscribí ujú, en un concurso que se llamaba TUAP. Sí, TUAP creo que. Y los chicos, no, en bootcamp, en un bootcamp que hacía una ya, chica chilena. Entonces, para mostrarnos cómo era más o menos el bootcamp, nos mostraron una idea que hicieron unos chicos de allá. Entonces, ellos, por ejemplo, sembraron un árbol y debajo del árbol pusieron espejos y mediante Arduino, que es el que los controladores, ujú, por ejemplo, tenía sensor cada ramita, por eso tenía un ya. sensor. Entonces, por ejemplo, veía que a esta rama le hacía falta más sol, entonces Ujú. mediante los espejos la redirigía y así es. Ah, Sí. porque mira, algo una vez conversado con un amigo que es ingeniero agrónomo y él justamente monitoreaba algunas granjas de este café de alta calidad. Por ejemplo, no sé si has visto el premio de la Taza de Oro, ellos Ujú. competían ahí y ganaron algunas veces. Entonces él decía o sea, ellos personalmente iban a medir todo el café para producir una N cantidad de sacos, o sea, no producían muchos, o sea, lo que avanzaban a controlar, por eso es el café tan exquisito. Ahora con la inteligencia artificial yo creo que eso se puede masificar. Por ejemplo, me invento, si un saco de café normal cuesta $40, un café de altura, digamos, llega a costar hasta 2.000, $3.000, un solo saco. Entonces, con inteligencia artificial se puede masificar todo este asunto, o sea, producir todo de alta calidad y masivamente. Ujú. Y esto puede generar más empleos, puede generar más, o sea, masificación, Claro. masificación de alta calidad. Ajá. O sea, y aquí que mencionas el tema, por ejemplo, yo me vine a la cabeza de que, por ejemplo, las personas que están en medio del agro Ujú. tendrían miedo de, por ejemplo, mudarse a este tipo de tecnologías, porque va a decir, o sea, ¿y qué voy a hacer yo? Porque no Claro. tendría que hacer No, nada. es que yo creo que la gente, o sea, y es justamente lo que decía estas personas en esta conferencia, esta gente del MIT, o sea, a donde nos estamos apuntando es hacia la generación de cosas de calidad. O sea, digamos que ahora la era industrial nos permitió masificar. O Ujú. sea, digamos, si antes hacían, qué sé yo, un vehículo cada mes, la revolución industrial hizo que produzcan 1.000 vehículos al mes, una sola fábrica y tal. Entonces, ahora viene la era de la calidad, a mi percepción. O sea, si ahora producías un saco de la Taza de Oro, ahora puedes producir 1.000, tres Claro. mil, 10.000. O sea, podemos potenciar, digamos, hablando de loja, podemos potenciar Jaguar, Pamba, Pindal, tal, utilizando IA para producir en masa y entrenando esos datos, pero obviamente debe haber una articulación. Entonces, a mi parecer, esa idea me agradó bastante. Ahora, por ejemplo, ¿qué opinas tú del tema del derecho y de las leyes? ¿Crees en quién te daría más confianza que te juzgue, la IA o una persona? Y, chut, es que es complicada la pregunta porque depende bastante de lo que se ha hecho. No sé si me Claro, entiendes. Porque, por ejemplo, la IA 100% va a ser imparcial. claro. O sea, te va a juzgar depende de lo que hiciste. Y una persona, por ejemplo, si me conoce o medio le suena de algún lado, ya va a pensar si Es no, le bajo más, la pena o... más subjetiva Ajá. o más, claro. Puede ver Eso, o otros sea, pero aspectos. eso en cuanto al tema por ejemplo, de juzgar a personas y así. Pero, Pero, ¿crees que vayamos hacia allá? O sea, al menos como humanidad, no digo como país, porque siguen existiendo las notarías. O sea, yo digo, a mí me parece absurdo que alguien valide que eres tú, o sea, cuando hay tanto reconocimiento biométrico, facial y toda la nota, y que sigamos yendo a firmar estas cosas. Para mí, esto es una de las cosas que deberían desaparecer sin inteligencia artificial, o sea, ujú, ni siquiera debemos llegar a esos aspectos. claro. Pero luego, o sea, a la final es hacia donde está caminando la humanidad. Y bueno, siguiendo este libro de Michio Kaku que dice, hay dos temas que quiero abordar y creo que iríamos cerrando. El penúltimo es esto, Michio Kaku habla de algo de los androides y de los Mm, robots autónomos. Entonces, él hace una pregunta y dice, ¿tú qué crees que la humanidad en qué se va a convertir? O sea, ¿nosotros nos vamos a volver androides o o simplemente vamos a convivir con robots? O las dos. ¿Tú qué crees ahí? yo creo que vamos al tema de los dos.
o sea, nosotros, porque lo que está haciendo ahorita es Starlink. Claro, con... No, No, Neuralink. Neuralink. Sí, sí. Lo que está haciendo Neuralink, o sea, bueno, ahora en tema actual no está haciendo prácticamente nada. Pero, por ejemplo, en un futuro y como quien tiene el tiempo y el dinero para hacer eso es Elon Musk. Entonces, por ejemplo, puede ir desarrollando todo ese tipo de estudios. Y, o sea, a mí me interesaría mucho que, por ejemplo, las enfermedades mentales se pudieran, no te voy a decir exterminar porque el cerebro humano es muy complicado, pero sí controlar de alguna forma. Ah, puede ser Entonces, preventiva. Es que ujú, como te decía, mira que una de las cosas que justamente se abordan en muchos temas es el tema de los microprocesadores, nanoprocesadores, o sea, los muy, muy pequeños. Y toda la medicina, al menos a mi parecer, va enfocada hacia la medicina preventiva, o sea, que digamos, el cáncer se detecte antes, o sea, muy, muy prematuramente, que los equipos de ahora no pueden ujú. hacerlo. Incluso hay imágenes o entrenamientos de imágenes de cáncer prematuro Eso justo, que ya está funcando ajá. por ahí. Tengo una amiga que estudia medicina y ahora está haciendo su internado y está en el apartado de que hacen ellos las radiografías y las analizan. Ya, Entonces yo le dije, o sea, le comenté que se vea un documental, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya, básicamente era de que entrenaron una IA para que reconozca, o sea, bueno, yo no sé qué habrá que reconocer, pero por ejemplo, decían, este puntito de aquí es ya, cáncer. Entonces yo le decía a ella, y aquí viene de vuelta la pregunta que me ya, hiciste a mí, ¿qué confiarías? En un médico ya. O o en en una una IA IA? que es Ajá, más precisa y claro. más todo, O claro. sea, al final escuchaba de un español que él decía, la decisión final siempre la va a tener un médico. Obvio, la persona. Claro, Como las tres porque, leyes de la robótica, ya, porque imagínate en el caso de que la IA por haber situaciones, la imagen, por ejemplo, no tuvo buena resolución o así y se equivocó. ya. Ahora ¿Y mira, a quién se juzga? ¿A quién se culpa ahí? claro, Cuando es el claro. Es doctor, como cuando se choca un Tesla. ajá, en Sí, sí. la conducción En Italia autónoma, creo que se chocó un Tesla y fue un boom y no porque no sabían qué sabían a hacer quién porque las juzgarlo. leyes, ajá, Ajá, aún no están y no actualizadas. se sabe si es el dueño el que hizo el carro o sea, no se sabe. Y al menos, y aquí te dejo una reflexión interesante. Mira, tú dices que vamos a coexistir robots, androides, nos convertiremos nosotros en barcos de Teseo. ¿Sabes lo que es el barco de Teseo? Sí, Que para los que no conocen el barco de Teseo es como una es una analogía, un pensamiento, ajá, ajá. es un pensamiento que te dice que si un barco, o sea, tú le empiezas a cambiar las piezas, en cierto momento le vas a cambiar las piezas a todo el barco. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco que fue construido originalmente? Entonces, los seres humanos en cierto momento, si empezamos a cambiar todo, gracias a la inteligencia artificial, a toda la tecnología que produzcamos, nos convertiremos en barcos de Teseo, o sea, llegaremos a una inmortalidad y seguimos siendo los mismos o Ujú. ya somos algo totalmente artificial. Es que, Y es parte de la evolución también. claro, o sea, es que pienso que eso ya sería un futuro muy, muy lejano porque comprender el tema de la mente de las personas y sería interesante invitar a un doctor que nos pueda explicar ese tema. O un biólogo que nos explique la evolución, porque al final la evolución convencional de las especies es, o sea, que la naturaleza mismo va moldeando todo, pero ahora nosotros moldeamos de alguna manera la La naturaleza y naturaleza. vamos Ajá. avanzando. Hablamos de un tipo de evolución, no sé si diferente, capaz un biólogo dice, no, es lo mismo que, Ujú. pero ahora mismo no lo sabremos. Sería interesante abordarlo en algún futuro. Ajá. Y lo más menos para ir cerrando este espacio que estuvo bastante bacano, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que Loja, sí, los gobernantes, la gente, cómo pueden utilizar? ¿Qué tips tú les darías que usen con inteligencia artificial para mejorar el contexto o que la gente, sí, sí, esto va a ir enfocado directo a la gente que nos gobierna? Creo que la gente que usa la inteligencia artificial a diario, creo que ya tiene un feedback interesante, Ujú. pero ¿qué tú les propondrías O a estos sea, manes? por ejemplo, si estuviera aquí el alcalde hoy con nosotros, yo, por ejemplo, le diría que pusiera todas, es lo que te decía, que las personas que tienen full dependencia, pero claro, por ejemplo, cogiéndolo como ejemplo al alcalde, tendrá que hacer un montón de cosas, por ejemplo, 1000 cosas en el día. Entonces, por ejemplo, que la IA coja y vea todo eso, analice y ordene en orden de prioridad cuál se debe. Por ejemplo, ahorita la prioridad es, por ejemplo, que acaban de reconstruir el puente que se fue por lo de las lluvias. Ah, claro. Después, por ejemplo, sería el tema del agua y así, así, así. Entonces, ir Mm, viendo el tema de la prioridad, al menos en el tema de claro. gobernanza, ver Mm, qué es más prioritario y o sea, y eso,
Ya tendría que ver también un tema de Claro. gobierno, eliminar un poco la burocracia Mm, de puestos que se sabe que no sirven para nada y que están aún así ahí. Entonces, pienso que esos puestos y así se podrían reemplazar por IA claro. y se podría cambiar. Eso en No, cuanto, por ejemplo, a las personas de la gobernanza y, por ejemplo, a las personas así del día a día, sugerirles que ocupen, o sea, que fuera interesante que la IA fuera muy de nicho para que no claro. todas las personas, o sea, no estoy diciendo que esté mal ocupar la IA ni que esté completamente bien, pero, o sea, que no la ocupen todo el día y todos los días, para cualquier cosa, para cosas simples. Y ahí me Ah, incluyo yo, por ejemplo, hay días que no sé qué hacer de comer y tengo ahí las cosas. Y digo, mm, chuta, ¿qué hago? Entonces mejor le mando la IA y me dice, haz esto y esto. claro. Y me da los pasos, todo. Entonces, no sé, como dijiste Bacán. tú, no perder tanto la humanidad Es, y la cultura de claro, aquí de y nosotros. la cultura local. Ujú. Yo creo que más allá, claro que los gobernantes tendrán sus prioridades y todo, pero yo sí diría al menos que se enfoquen un poco en este tema de no perder tanto la identidad, porque creo que eso nos hace falta mucho ahora, digamos, y eh, hay muchas cosas que nos bota la inteligencia artificial con contexto de Estados Unidos, con contexto de China, con contexto tecnológico, nos olvidamos, como tú dices, de la humanidad que tenemos aquí dentro de la ciudad, dentro del país, y también nos lleva a una reflexión, que todo lo que hacen afuera está bien y lo que hacemos aquí está Está mal. mal. Ujú. Entonces, yo creo que sí deberíamos esforzarnos de ir trabajando con la inteligencia artificial, no para la inteligencia artificial, y ir de la mano, ir preveyendo lo más que se pueda. O sea, lo más que se pueda, ir priorizando cosas. Y realmente, bueno, creo que las bases, al menos de la humanidad, siguen siendo las mismas y son más humanas, más internas. Porque por más IA que exista, más procesos automatizados que existan, siempre una mala voluntad va a botar todo al piso o algo así. Entonces, sí, al menos no me lo preguntaste, pero mi mensaje final es que trabajemos con la IA y no para Ajá. la IA. O sea, Creo que nos que, potencie. Yo ajá, siempre decía eso, que la IA no, o sea, que nos potencie a nosotros como personas. Y es lo que venía diciendo de que si antes un trabajo lo hacíamos en 6 horas, ahora con la IA lo claro. hacemos en 15. Entonces, ocuparla para las cosas que sabemos que nos va a tardar y que necesitamos la ayuda Mm, de la IA. Ujú. Entonces, bacano. eso. Entonces, gente, no sé, este podcast lo hicimos porque queríamos hacer un podcast. No Surgió la hay, idea y Acá dijimos, bueno, creo que no hay una razón más profunda, sin embargo, igual tenemos una lista de invitados potenciales y todo, y si a ustedes les gustaría que alguien venga aquí, lo invitemos a conversar. Sobre todo creo que nuestro backup es más tecnológico, más de, de automatización de cosas, de uso de tecnología. Igual vamos a ir aprendiendo de todo, creo que en el transcurso de este podcast. Así que si quieren ver a alguien acá y nómbrenlo o avísennos. Eh, Creo que esto ha de estar en las plataformas de streaming, así que no sé si puedan dejar comentarios, pero donde puedan dejar comentarios pongan a quien les gustaría ver. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio de aprendizaje, no sé, de todo un poco, ¿no? ujú. Tratamos de que ese espacio sea así, que tenga un backup un poco técnico, un backup de conocimiento y bueno, aquí Camilo, que ha sido un monstruo también en el tema de IA, nos ha aportado bastante. Hay cosas que me dejaron pensando y creo que voy a ir a la casa A pensando consultar, en ajá. todos estos temas que hemos Y hablado. espero que eso también les haya dejado a ustedes ese gusanito de investigar y de ir viendo, porque, por ejemplo, yo recién tuve que hacer una postulación para una tesis y todo, entonces no sabía más o menos qué hacer. Entonces, lo que hice y lo que pienso que la mayoría haríamos fue recurrir a la IA. Pero luego ya me di cuenta de que, o sea, ir leyendo yo mismo Claro. y ir viendo y así. Entonces, creo que esto les haya dejado ese gusanito de esas ganas de ir investigando algunas cosas y así y aprendiendo por cuenta propia también. No solo lo Ajá. que nos diga la IA, porque eso es lo que siempre se dice. Por ejemplo, en un deber, Ujú. háganlo, pero sin, Sí, yo creo que sin confiar todo en la IA. como tarea para la casa, como al final ahí es un algoritmo que se va alimentando, cuéntenle cosas de Loja, de, de cómo ustedes viven o alguna cosa random, hagan su aporte a la IA para que no se vuelva tan centralizada por fuera. Y cuando otra persona llegue a preguntar acerca de Loja o de algo en especial,
le va a salir una respuesta un poco más contextualizada. Esa sería la tarea para la casa. Así que de mi parte, un abrazo, agradecerles por su tiempo, por compartir con nosotros y esperamos algún rato tenerlos aquí también. Recuerden que este podcast no es para que nos estén viendo, se lo pueden poner de fondo mientras, no sé, hacen el almuerzo, mientras hacen un deber. Y o sea, sería interesante que nos escuchen y que piensen sobre todo lo que se habló aquí. De mi parte también muchas gracias y espero comenten sobre personas potenciales que quisieran que traigamos aquí y no se limiten. O sea, si quieren que lo traigamos a Ender Valencia, podemos hacer la gestión y podríamos ver si se Ojalá. puede. Entonces eso, muchas gracias por vernos y eso sería todo. Hasta la próxima. Chao.